Buenas noches, mi nombre es Marcelo Trivi y soy el coordinador de este simposio, webinar de la Sociedad Argentina de Cardiología con el auspicio del Laboratorio Casasco. A ambos les agradezco en mi nombre y en nombre de los otros panelistas habernos elegido para participar en tan importante actividad. El simposio va a versar sobre la vitamina D, si deberíamos suplementar a los pacientes de alto riesgo. Mi elección como coordinador no tiene que ver con mi sapiencia sobre la vitamina D, sino justamente mi ignorancia sobre la vitamina D. Por suerte, tenemos tres excelentes panelistas y expertos que nos van a explicar a los cardiólogos qué debiéramos hacer, cuándo medir y cuándo suplementar vitamina D. Todos ellos tienen amplia experiencia docente y experiencia en investigación y trabajan con el tema. En orden de aparición, los expertos son el doctor León Ferder, que es vicerrector académico de la Universidad Maimónides, ampliamente conocido por su trabajo. El doctor Carlos Tucker, creo que no necesita presentación, es el jefe de cardiología del Hospital del Cruce, y el doctor Felipe Inserra también es asesor de la vicerrectoría académica de la Universidad Maimónides, además de ser el director de la maestría de Medicina Vascular e Hipertensión Arterial de la Universidad Austral. Todos ellos no solamente trabajan en el tema, sino que han hecho publicaciones recientes que son un orgullo para Argentina y por eso fueron seleccionados para esta actividad. Antes de darle la palabra a León, quería compartir con ustedes estos datos que, eh, que reuní a raíz justamente de este simposio sobre dosaje de vitamina D en pacientes ambulatorios en el Instituto Cardiovascular. Entre los últimos 5 años hubo cerca de 3.200, 3.170 específicamente mediciones de vitamina D en pacientes de edad media de alrededor de 60 años, 62% mujeres. Bueno, tenían déficit de vitamina D con valores inferiores a 20, el 25%, inferiores a 30, el 63%. Pero si uno analiza la distribución etaria, se ve una cosa interesante que vamos a discutir después en la sesión de preguntas y respuestas y en la ronda final de discusión después de las charlas, que van a ser breves, justamente para dejarnos tiempos a la discusión. Fíjese cómo a partir del año 2016, curiosamente, disminuyó la medición de vitamina D y a partir del 2018, 2019 y 2020 parece haber un crecimiento dramático en las mediciones. Si eso está bien o está mal, lo veremos después de las exposiciones. Así que le doy la palabra y la pantalla a León Ferder para que nos dé la primera charla y nos explique qué es la vitamina D. León. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes acá en la Sociedad de Cardiología y vamos a empezar mostrando esta imagen que salió publicado en la revista Science en el 2012, como ustedes ven, y está mostrando a los chicos de colegio primario en Inglaterra en el año 1938, donde les daban a tomar una cuchara de aceite de hígado de bacalao cuando llegaba el invierno. Esto se repetía regularmente durante el invierno. Yo no sé, a mí me pasó, yo lo tuve que sufrir también, incluso acá en la Argentina. En ese momento no tenían muy claro los motivos, pero veían que cuando se daba el aceite de hígado de bacalao, los chicos se enfermaban en general menos de infecciones respiratorias. Debido a la evolución del tiempo, conocimos que en el hígado de bacalao, una de las cosas que parece que ayudaba a estos chicos era lo que más llamamos vitamina D. Digo mal llamamos porque ustedes vieron que el nombre a la charla, yo la llamo, ¿qué es la vitamina D? Primero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para poder entender que es una vitamina. Una vitamina es algo que debe suministrarse por la dieta porque el organismo es incapaz de sintetizarla. Y ustedes saben perfectamente que con los rayos del sol nuestra piel es capaz de sintetizar vitamina D. Por otro lado, es un nutriente porque viene en alimentos.
Ustedes saben que parte de lo que nosotros obtenemos de vitamina D viene de los alimentos. No es la parte más importante la sintetizamos a través de la piel, pero una parte llega con los alimentos. Y por último, podemos decir que es una hormona porque es producida por el organismo y va a tener una cantidad de funciones de regulación en distintos tejidos. Por lo tanto, si yo tuviera que decir qué es, yo le diría, en realidad, es más un nutriente y una hormona que lo que podríamos decir es una vitamina. Ahora bien, clásicamente se dice entonces que la mayoría de la obtención de la vitamina D para nuestro organismo viene a través del sol, como ven ustedes en esta imagen. Pero la llegada a la piel para poder sintetizarse depende del tiempo, de la polución ambiental, la altura y posición del sol, la latitud, la época del año, cantidad de nubes, el tiempo del día, o sea, la forma en que llegan los rayos solares, etc. Todo esto varía qué cantidad tenemos posibilidad de sintetizar a través de la piel de vitamina D. Pero el otro elemento, que ya dijimos, es la dieta. En realidad, el porcentaje es relativamente poco porque tendríamos que comer enorme cantidad de pescados grasos, de huevos, de hongos o otras sustancias que pueden tener pequeñas cantidades de vitamina y por lo tanto, en general, obtenerla de la dieta es bastante pobre. Bien, por lo tanto, lo obtenemos fundamentalmente a través del sol y la síntesis en una pequeña parte de la dieta. Pero yo acá quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando se dice que con 5 o 15 minutos de sol durante todos los días más o menos solucionamos el problema de la dieta, perdón, de los niveles de vitamina D, es no entender el problema de la vitamina D. Porque yo hasta ahora hablé de los factores que hacen que sinteticemos o tengamos la posibilidad de ingerir la vitamina D. Pero hay una enorme cantidad de factores personales que son importantísimos para poder sintetizarla y tener niveles normales. Estos son la edad, el sexo, factores genéticos, los tipos de piel, de acuerdo a la coloración y a las características, hay 7 tipos de piel distintos, el estado de salud. ¿Por qué el estado de salud? Porque fenómenos de inflamación de distinto tipo impiden la síntesis de vitamina D. El uso de protectores, sol, el uso de ropa, la calidad de la flora intestinal, hoy también sabemos que tiene mucho que ver con la síntesis de la vitamina D, o sea, ven ustedes que el planteo de que 5 o 15 minutos de sol soluciona los niveles de vitamina D es una utopía total. Y sabemos, como ven en la parte inferior, que necesitamos, más o menos para decir que teóricamente, y digo teórico porque ya después va a volver a tomar este tema el doctor Inserra, se habla de niveles de normalidad cuando tenemos por lo menos 30 nanogramos por mililitro, como ven ustedes aquí en este color naranjito al llegar al verde, o en milimoles tenemos por lo menos, en nanomoles, perdón, tenemos por lo menos 75 nanomoles por litro. Realmente lo que no sabemos a ciencia cierta es si estos datos son reales, verdaderos, y esto es lo que tenemos que tener. Ni siquiera los mismos especialistas endocrinólogos se ponen de acuerdo, ya muchas sociedades endocrinológicas hablan entre 30 nanogramos o 75 nanomoles, mientras que el Council de vitamina D ya está hablando de 40 nanogramos o más de 100 nanomoles. Ven ustedes que el tema no es tan simple. Ustedes saben que años atrás yo estaba trabajando en la universidad en Puerto Rico y cada vez que iba a dar una charla de vitamina D me decía, bueno, pero vos allá en Puerto Rico no debes tener déficit de vitamina D porque ustedes tienen solo 365 días del año. Y entonces yo decidí con nuestro grupo hacer un estudio sobre los niveles de vitamina D puertorriqueños. Fue un estudio bastante completo. Analizamos 7.000 personas en una isla de 2 millones y medio de habitantes y obtuvimos, como ven ustedes, que los niveles normales en Puerto Rico eran nada más que del 31.5% de gente absolutamente normal de todas las edades y que vive bajo el sol. Como ven ustedes, no es muy distinto a los datos que le acaba de presentar el doctor Trivi acá en Buenos Aires. Quiere decir que el problema no es solamente vivir en un lugar con mucho sol
y estar mucho tiempo bajo el sol, sino que debe haber otras causas importantísimas que hacen que no podamos llegar a niveles normales. Es por eso que quiero mostrarle este estudio que salió en un journal de investigación de dermatología en el año 2010, donde los ingleses, preocupados por este tema, tomaron 120 individuos absolutamente sanos, entre 20 y 60 años, y los pusieron, primero le hicieron los niveles, ustedes fíjense en el lado izquierdo, los niveles promedios están por debajo de 20 individuos sanos, en nanogramos por mililitro, por debajo de 20, entonces pusieron a estos individuos a tomar sol específicamente durante 6 semanas en traje de baño y en las horas especiales donde hay mayor llegada de rayos solares. Y fíjense qué interesante, los individuos evidentemente les subió los niveles, pero llegamos a la semana sexta y fíjense que el promedio no llegó a los 30 nanogramos y un montón de individuos sanos quedaron bien por debajo, aunque se la pasaban tomando sol. Quiere decir que el problema es bastante más complejo. Veamos un poquito en algo que a mí siempre me gusta analizar, y es el aspecto evolutivo, o sea, ¿qué es de nuestros antepasados? Aparentemente, nuestros antepasados, según dicen los datos indirectos que podemos conocer, hablan de que los niveles eran mucho más altos que los que tenemos hoy. Se hablaba que probablemente estaban entre 80 y 120 nanomoles. Por lo tanto, si estamos hablando de una normalidad de 75, imagínense, tenía niveles mucho más altos, cosa que también sucede con los primates. O sea, los primates, nuestros antecesores y el hombre primitivo tenían niveles mucho más altos que lo que solemos tener nosotros. En el mundo actual se han estudiado dos tribus africanas que viven en un medio bastante elemental y encontraron que el promedio de la gente sana era de 46 nanogramos por mililitro, o sea, o 100 nanomoles por litro. O sea, ven ustedes que es bastante más alto el que nosotros tenemos de promedio y el que aceptamos como normal. O sea que quizás tenemos que reanalizar y rediscutir qué significa un nivel normal de vitamina D circular. Es muy interesante, en este estudio muestra que los niveles de vitamina D en nanogramos por mililitro, si tomamos individuos que tienen factores de riesgo cardiometabólicos, porque este es el tema del cual vamos a hablar, o sea, la problemática de los niveles de vitamina D en el paciente con problemas cardíacos o cardiovasculares, fíjese usted que de acuerdo al número de factores de riesgo cardiovasculares, los niveles de vitamina D van descendiendo. O sea que cuanto más tenemos nosotros, si tenemos obesidad, hipertensión, diabetes, dislipemia, etcétera, todo aquello que genera inflamación, estrés oxidativo, etcétera, va a hacer que los niveles automáticamente de la vitamina D vayan cayendo. Es muy interesante que en el año 86, un estudio realizado por John Lara, el famosísimo hipertensólogo, rozó por primera vez la relación entre el sistema renina-angiotensina y lo relacionó con los niveles de 1,25 hidroxivitamina D. Y encontró una curva muy interesante que cuanto más alta es la renina, más baja es la vitamina D y viceversa. Cuanto tenemos mayor cantidad de vitamina D, tenemos más bajos niveles de renina-angiotensina. Esto nos llevó a nosotros a hacer una hipótesis de trabajo, con mucho más datos que fuimos estudiando, que en realidad la vitamina D y el sistema renina-angiotensina tienen una relación muy, muy estrecha, mucho más de lo que nosotros pensábamos. Planteamos que probablemente la relación entre el sistema renina y la vitamina D sea como el dios mitológico Janus, romano, que tiene dos caras. Una cara es la vitamina D y el otro es el sistema renina-angiotensina. Y esto se comprueba interesantemente si analizamos evolutivamente cuándo aparecen los receptores a la vitamina D y cuándo aparecen los receptores al sistema renina-angiotensina, especialmente los receptores AT1 evolutivamente, aparecen en elementos muy primitivos
donde no hay ni aparato circulatorio, ni regulación de la presión arterial, ni riñón, y por el otro lado no hay hueso, ni hay lugar donde pueda actuar la vitamina D desde el punto de vista del metabolismo focal. O sea que quiere decir que tanto la vitamina D como el sistema renina-angiotensino son muy primitivos evolutivamente y probablemente cumplan básicamente un papel distinto al clásico que pensamos y probablemente uno tenga que ver con el otro, porque los órganos donde aparece uno aparece el otro. Interesantemente, ya en el año 1960, De Luca, que fue uno de los padres de la idea de la vitamina D, encontró que en ratas deficientes de vitamina D, como ustedes ven en la imagen de arriba, las mitocondrias eran muy deficientes. Y después se supo que hay receptores de vitamina D a nivel mitocondrial, como lo hay en todos los tejidos. Por otro lado, si ustedes suplementan las ratas, como ven abajo, y normalizan los niveles de vitamina D, la mitocondria se corrige y también corrige su funcionamiento. O sea que pareciera ser que la vitamina D tendría receptores y tendría un efecto muy importante en el funcionamiento mitocondrial. Acaba de salir un trabajo muy interesante en Scientific Reports hace pocos días, como ven ustedes, el 3 de diciembre, que analizaron los genes sobre los cuales actúa la vitamina D, encontraron que hay casi 4.000 genes que cambiaron en forma muy importante estadísticamente para arriba o para abajo por efecto de la vitamina D. Y fíjense que los genes estos han sido relacionados con el metabolismo y el transporte, con las respuestas inmunes e inflamatorias, con la proliferación, diferenciación y muy interesantemente, muchos de estos genes eran genes que tenían que ver con el funcionamiento mitocondrial. Por lo tanto, como nosotros hace años venimos estudiando a la mitocondria como un factor clave en la patología cardiovascular, el estrés oxidativo y los fenómenos inflamatorios generados por las alteraciones mitocondriales, hemos visto que aparentemente en la mitocondria existirían por un lado receptores AT1 y por otro lado receptores de vitamina D, y normalmente tendrían que estar en equilibrio en un individuo normal. Si por algún motivo de agresión hay un aumento de fenómenos proinflamatorios, aumenta el número de receptores AT1, automáticamente se desequilibra y disminuyen los niveles de vitamina D. Si por otro lado nosotros aumentamos la dosis de vitamina D, llevamos el equilibrio hacia el otro lado y aumentan la vitamina D, los receptores a ella en la mitocondria y disminuyen los receptores AT1. Lo interesante es que estos cambios se producen cuando hay mayor estrés oxidativo y mayor inflamación, predominan los AT1. Cuando disminuye el estrés oxidativo y la inflamación, predomina la vitamina D. Por lo tanto, pensamos que es un sistema de contrarregulación que regula los mecanismos de inflamación y los mecanismos inmunológicos. Por lo tanto, ¿qué sería la vitamina D? La vitamina D es una hormona y un nutriente con receptores en múltiples órganos, incluso en las mitocondrias. Y recuerden que donde hay receptor a vitamina D, hay receptores AT1. El déficit de vitamina D es muy frecuente en todas las edades, y eso se debe a que los factores no son solos la dieta y el sol, sino factores orgánicos del propio individuo. Aparentemente regula el sistema renina-angiotensina y procesos inflamatorios e inmunológicos. Y eso sería el rol central de la vitamina D. Tiene un efecto de protección mitocondrial, tiene un efecto protector celular y quizás cardiovascular, por eso el signo de pregunta, y también tendría efectos en enfermedades infecciosas y el cáncer. Ahora bien, en los estudios cardiovasculares, ustedes saben perfectamente, y con esto ya termino, la enfermedad cardiovascular tiene como base la enfermedad arteriosclerótica a lo largo de la vida, como lo ven ustedes en este vaso. Si yo quisiera saber el efecto que tiene la vitamina D sobre una patología cardiovascular, la primera pregunta que yo me tendría que hacer, acá está representada la evolución de la arteriosclerosis a través del tiempo en una arteria, ¿en dónde empiezo? ¿Cuándo comienzo a tratar a un individuo con vitamina D para poder ver si el hecho de subir o normalizar o dar altos niveles de vitamina D como suplemento
puedo cambiar la evolución de la enfermedad cardiovascular. Yo creo que acá está la clave de la problemática de poder entender vitamina D y aparato cardiovascular. O sea, todo estudio que se haga, tenemos que tener bien claro cuándo lo empezamos, cuánto tiempo duramos y qué tipo de respuesta queremos obtener realmente para saber si la vitamina D o su suplemento tiene algún sentido. No voy a entrar en detalles de diseño porque no me daría el tiempo, pero sí, para terminar con este concepto, tenemos que pensar, aquellos que hacemos investigación, en algo de la epistemología que nos enseña mucho para pensar en algo que no lo entendemos del todo. Lo primero que debemos decir es que lo que ustedes están viendo acá no es una pipa. Ustedes lo que están viendo acá es una imagen de una pipa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hacen resultados de estudios cardiovasculares y dicen, bueno, no ha dado un resultado positivo, no dio una P significativa, pero realmente, ¿qué es lo que ustedes están viendo y qué es ustedes lo que están buscando? Porque el concepto epistemológico es que lo real no es lo que podría creerse, sino lo que debiera haberse pensado para hacer bien el estudio y el diseño y de esa forma poder sacar resultados que sean creíbles. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Muy interesante tu presentación. Vamos a ver el contrapunto de esto que seguramente va a dar el doctor Carlos Táger sobre su presentación sobre el rol de la vitamina D en el aparato cardiovascular. Carlos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Yo quiero comentar que yo estoy participando de un estudio prospectivo con León Ferder y con Felipe Inserra y otros investigadores evaluando la vitamina D en el contexto de la pandemia del coronavirus, pero yo lo que me voy a concentrar en esta exposición es vitamina D y enfermedad cardiovascular y las evidencias que tenemos al respecto. Mi primer contacto con este tema fue en el año 2012. Yo escribí una editorial que se llamaba La epidemia del déficit de vitamina D y los estilos de medicina. Y esto comenzó con un paciente que vino al consultorio con una miocardiopatía dilatada y me dice, ¿sabe, doctor, que fui a visitar a un profesor, un clínico muy importante, y me encontró el motivo de la insuficiencia cardíaca? Le digo, bueno, la verdad que cuénteme, por favor, me pareció muy interesante. Me dice, mire, yo tengo déficit de vitamina D y me indicaron suplementos. A lo cual me quedé un poquitito dubitativo, le digo, bueno, ok, veamos cómo evoluciona, etcétera, pero por dentro estallaba, porque digo, ¿cómo es posible que le hayan dicho semejante cosa? Y digo, la verdad es que mi ignorancia sobre el tema de la vitamina D era mayúscula, y voy a repasar la bibliografía, evidentemente hay algo que se me perdió. Entonces, cuando uno empieza a ver cuál es la epidemiología del déficit de vitamina D y la evolución natural, no hay ninguna duda que las personas con valores más bajos de vitamina D desarrollan más hipertensión arterial, más insuficiencia cardíaca, mayor mortalidad cardiovascular y mayor mortalidad por cáncer. Epidemiológicamente, esto es así. Pero en ese momento busqué todos los ensayos controlados que había con vitamina D. En esa época, estamos hablando del año 2012, había 57.000 y pico de pacientes incluidos, con más de 1.000 participantes con diferentes esquemas, algunos estudios de 5 o 6 años de duración, de muy largo aliento, y no había impacto de estos ensayos controlados en la prevención de mortalidad o mortalidad cardiovascular. Entonces, en ese momento yo me planteaba, digo, bueno, la verdad que tiene sentido dosar la vitamina D. Yo digo, si yo me tuviera que basar como cardiólogo, por supuesto, no estoy hablando de fracturas o enfermedades infecciosas. Yo digo, bueno, no tiene sentido dosar la vitamina D en nuestros pacientes. Y si yo no la doso, bueno, me evito un diagnóstico, digo, usted tiene hipovitaminosis D, pero corro un riesgo. No conozco el problema y podría omitir un conocimiento que podría ayudarlo terapéuticamente. Es un enfoque, digamos, funcionalista o valorativo, cauteloso. Pero hay otro enfoque, es un enfoque más fisiopatológico. Uno dice, bueno, si yo lo evalúo y si el paciente tiene niveles bajos, fisiopatológicamente yo lo voy a levantar y seguramente eso algún sentido fisiopatológico va a tener. Y si este médico tuviera la ventaja de que fuera cierta esta hipótesis, se podría adelantar en años y esa sería la ventaja, pero podría ser una desventaja.
que enferma al paciente de la hipovitaminosis D, le hace un montón de mediciones, controles, etcétera, etcétera, sin saber con exactitud si eso va a tener impacto. Me refiero al tema cardiovascular. En ese momento, en el año 2012, había 3 ensayos de grandes dimensiones diseñados, el estudio Vital, el VIDA y el Vidal. 2 de estos 3 ensayos se publicaron. Recientemente el Vidal todavía no está completado. El primer estudio que se publicó fue el estudio VIDA, un estudio de 5.100 pacientes, se publicó en JAMA en el año 2007, tenían un nivel basal de 24 nanogramos por mililitro y a los 36 meses había aumentado a 54 nanogramos en el grupo tratado, con dosis elevadas, 100.000 unidades mensuales, y en el grupo placebo se había más o menos mantenido en el mismo nivel. En la evolución no se observaron diferencias significativas en eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, ACV, etcétera, en ningún plano de la clínica, e incluso dividiendo a los pacientes en aquellos que tenían menos de 20 nanogramos por mililitro, tampoco había una diferencia. El riesgo relativo de eventos era exactamente igual en un grupo que en el otro, riesgo relativo 1. De tal manera que la conclusión de estos autores es que el suplemento mensual de vitamina D en alta dosis no previene enfermedad cardiovascular y no apoya el uso de suplementos mensuales de vitamina D con ese propósito, pero por supuesto no se probaron todas las dosis. Esta era una dosis alta, podrían ser dosis diferentes, siempre queda alguna duda. El otro estudio de grandes dimensiones fue el estudio Vital, que se publicó en New England Journal of Medicine. Recuerden ustedes que estos son todos estudios financiados por los entes públicos, dado que esto es una problemática de interés poblacional. La relevancia de la hipovitaminosis D es masiva, de tal manera que hay que saber qué hacer con eso. Entonces, este estudio, 25.870 pacientes, 5 años de seguimiento, ningún impacto sobre eventos cardiovasculares. En los pacientes que tenían menos de 20 nanogramos al comienzo, el riesgo relativo fue prácticamente igual, un poquito peor en aquellos que tenían 20 nanogramos. Es decir, no se evidenció ni siquiera en los que tenían un déficit bastante acentuado alguna mejoría. Y esto es la curva evolutiva de los 5 años de eventos cardiovasculares, que es prácticamente superpuesta. La conclusión de este estudio es que el suplemento de vitamina D no resultó en una menor incidencia de cáncer invasivo o eventos cardiovasculares que el placebo en 28.000 pacientes. Tenía algunas ventajas y limitaciones este estudio. La ventaja es que había muchos pacientes con factores de riesgo, diabéticos, hipertensos, afroamericanos un 20%, que es un grupo particularmente con bajos niveles de vitamina D, pero las limitaciones es que no eran pacientes con hipovitaminosis D muy marcada. Solo el 20% tenían menos de 20 nanogramos, pero por otro lado, aún en aquellos que tenían menos de 20 nanogramos, no tuvo impacto en ese sentido. Hubo varias publicaciones de este estudio Vital que se está publicando en este momento porque es muy reciente. Otra fue sobre insuficiencia cardíaca. No hubo diferencia en prevención de internaciones por insuficiencia cardíaca o en recurrencia de internaciones, y ahora vamos a volver a este tema. Bueno, este estudio fue muy criticado en diferentes aspectos. No se midió el estatus de la vitamina D con exactitud en todos los pacientes. Había un bajo número de participantes con menos de 20 nanogramos, solo un 12,7%, pero recordemos que 12,7% de 25.000 son prácticamente casi 3.000. Es decir, que había 3.000 con déficit de vitamina D, un número bastante considerable. Yo lo que hice sobre la base del trabajo previo es completar el metaanálisis con los últimos estudios. Ahí ya llegué a 88.000 pacientes participantes y el riesgo relativo, como se ve acá, de mortalidad es 1. Es decir que por lo menos con estos diseños, con este seguimiento, no hay impacto sobre mortalidad o mortalidad cardiovascular. Un poco más serio, hay un metaanálisis publicado en el año 2019, tiene un poquito menos de pacientes que el mío, seguramente lo hicieron mejor, y ven que la incidencia de eventos cardiovasculares, el riesgo relativo es 1, la muerte global no se modificó y la muerte cardiovascular tampoco. Las conclusiones de este metaanálisis es que el suplemento de vitamina D no se asoció con reducción de eventos cardiovasculares mayores en forma global como tampoco individual, y no
diciendo que el suplemento tal cual fue hecho por ese periodo no confiere protección cardiovascular y no debería estar indicado con ese propósito. Hay dudas, por supuesto que hay dudas, es muy difícil responder un tema de estas características y estos mismos autores dijeron, mire, la evidencia está inconclusa a pesar de este metaanálisis. Se necesitan nuevos estudios randomizados con un mayor número de pacientes con valores más bajos de vitamina D, con periodos de seguimiento más prolongados y que evalúen dosis mayores de vitamina D, lo que puede ayudar a guiar la práctica clínica. Pero esto es lo que tenemos hasta hoy en día. Estos son autores del estudio Vital. Estos son los estudios que están en curso actualmente. El más grande de todos ellos es el Vidal, es el estudio inglés que recién publicó la Feasibility. Van a ser 20.000 y hay algunos que otros estudios de 2.000 o 4.000 pacientes con diseños bastante similares a los estudios previos que hemos observado. Persisten todavía interrogantes en el área cardiovascular. Hay temas de esquemas, tema de la hipertensión arterial, el tema de la insuficiencia cardíaca. Hace muy poquito se publicó una revisión sistemática, epidemiológica y terapéutica de hipertensión arterial y vitamina D. Las dos preguntas que enfocó esta investigación es si se asocian los niveles de vitamina D con la presencia o desarrollo de hipertensión arterial y si el suplemento con vitamina D contribuye a descender la presión arterial. La primera pregunta no hay ninguna duda. Es decir, los niveles de vitamina D se asocian con la presencia o desarrollo de hipertensión arterial, 11 cohortes, 43.000 pacientes, y vemos que aquellos que tienen niveles más bajos de vitamina D, como vemos acá 12, tienen un riesgo relativo de hipertensión arterial mayor y eso va disminuyendo en la medida en que los niveles son mayores. Pero, ¿qué pasó con el suplemento de la vitamina D? Hay 27 ensayos clínicos, 3.800 pacientes randomizados y el efecto sobre la presión sistólica fue 0 y sobre la presión diastólica prácticamente nulo. Es decir, que no se observó un impacto del suplemento de vitamina D sobre los niveles de la presión arterial. De tal manera que no podemos afirmar que los suplementos de vitamina D reduzcan la presión arterial. Vamos ahora al tema de insuficiencia cardíaca. Hace poquito se publicó un estudio bastante importante que se llama EVITA, de ensayo clínico de 3 años de duración, la cual le daban 4.000 unidades internacionales por día. Tomaron 400 pacientes que tenían menos de 75, sería aproximadamente menos de 30 nanogramos, y lo que observaron que con el suplemento lo subieron a 40 nanogramos en el grupo tratado y quedó en 16 nanogramos por mililitro el grupo no tratado. Es decir, que tuvo un impacto muy considerable en la modificación de los niveles de vitamina D. ¿Qué pasó con la evolución clínica? El punto final principal, la mortalidad de insuficiencia cardíaca, no varió y la necesidad de dispositivos de asistencia circulatoria se incrementó significativamente. Fue solo un evento aislado. Los otros puntos finales no tuvieron diferencia, un poquito más de hipercalcemia, pero irrelevante, digamos. Y la conclusión de este estudio es que no reduce mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y marca la precaución del tema del incremento de la necesidad de implante de dispositivos. Estos son todos los estudios que se han hecho en insuficiencia cardíaca y este editorial decía si es un caso cerrado o todavía está abierto, todavía hay dudas. Lo que se observó en estos estudios, que muchos son de corto aliento, vemos pocas semanas de duración, el más importante es este que les mostré recién, y se observa, lo que ustedes van a ver ahí más o menos son efectos neutros. Hubo algunos que reportaron disminución de hospitalización, uno reportó mejores fracción de eyección, pero la mayoría no, y el efecto global es nulo, digamos. No hay impacto en insuficiencia cardíaca, quiere decir que probablemente este paciente que yo vi en el año 2012 seguramente no se habrá beneficiado por ese suplemento de vitamina D. La conclusión del editorial decía que es dudoso que se emprendan ensayos futuros en insuficiencia cardíaca de más dimensiones y que las evidencias actualmente no proporcionan una prueba sólida para proveer el uso generalizado del suplemento de vitamina D para pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Está cerrado el tema? Bueno, hasta ahora por lo menos la información de ensayos clínicos, los bajos niveles de vitamina D tienen peor pronóstico, pero hasta ahora elevarlos con suplementos no modifica la incidencia de enfermedad cardiovascular, de cáncer, ni la evolución de insuficiencia cardíaca
ni tampoco la hipertensión arterial. En este momento hay estudios abiertos en prevención de diabetes o prediabetes, hay una necesidad de estudios en pacientes con deficiente vitamina D, y el gran interrogante que se plantea es qué hacer con los pacientes concretos que vemos todos los días y que de una manera u otra nos preguntan si hay que dosar, medir, debemos ahora dosarlo o no. Yo sinceramente no lo sé. Estoy hablando de enfermedad cardiovascular, estoy hablando del contexto de la pandemia del coronavirus y no hay evidencias sobre el tema en enfermedad cardiovascular de beneficio, de tal manera que algo tengo que hacer con mis pacientes. Y yo me planteé un esquema operativo interno para ver qué hacer, no basado en evidencias. Pedir alguna vez dosaje de vitamina D, si es más de 20 nanogramos, y esto yo diría que es clarísimo, pacientes por encima de 20 nanogramos ya han sido estudiados por largos años y no ha habido ningún efecto beneficioso. Yo en mis pacientes no volvería a solicitarlo. Si tienen valores muy bajos, particularmente menos de 12 nanogramos por mililitro, es posible que sea necesario suplementar, especialmente si son pacientes añosos, para prevenir fracturas por lo menos. Y quizá entre 2 y 20 nanogramos controlar periódicamente para ver que no llega a niveles críticos. Usted me dice, ¿qué evidencia tengo sobre esto? Ninguna, pero es mucho menos agresivo que las propuestas de las sociedades de endocrinología. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Carlos. Y realmente cuando yo me había entusiasmado con la vitamina D, según la charla de León, ahora me desentusiasmé con tu charla. Vamos a ver si Felipe Inserra nos vuelve a entusiasmar y él nos va a hablar de la interacción de la vitamina D con mecanismos inmunoinflamatorios, cardiovasculares y sistémicos. Felipe. Como ustedes verán, está interesante las opiniones, los puntos de vista. A mí me falta cerrar estas presentaciones. A Marcelo la presentación y a la SAC y al Laboratorio Casasco la invitación. Por ahí el título, con todo lo que se ha estado hablando, ¿no? Que es la interacción de la vitamina D con los mecanismos inmunoinflamatorios, básicamente cardiovasculares y sistémicos, porque al final vamos a apuntar el tema de la pandemia, que quizás es importante hacer alguna referencia en este momento. Creo que el doctor Ferder mostró perfectamente que las dos fuentes principales de vitamina D son el sol y los alimentos, y que los procesos que ocurren en la piel, en el hígado y en el riñón generan el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la molécula activa del sistema, ¿sí? De la cual dependen en general los efectos óseos y seguramente muchos de los extraóseos. Nosotros, convencidos con respecto al déficit de vitamina D poblacional que existe en el mundo, escribimos una revisión, una American Physiology, ya hace 7 años, donde pusimos de manifiesto, y esto llamamos la pandemia mundial de déficit de vitamina D, a esa situación que se ve porque en la mayoría de los países está reportada que en pacientes adultos, por lo menos el 50% o más de los tienen niveles por debajo del corte que se considera fisiológico. Pero cuando uno habla de déficit, tiene que plantear, bueno, ¿déficit de qué? ¿Cuál es el nivel normal de la vitamina D? Y la verdad que, más allá de todo lo que uno pueda decir hasta la actualidad, lo único que existe es el consenso de los endocrinólogos, de las enfermedades endocrinas, apuntando al metabolismo óseo-mineral, que el nivel óptimo de vitamina D son los 30 nanogramos por mililitro o 75 milimoles por litro que el doctor Ferder refería. Pero en realidad, y el doctor Ferder lo mostró bien, que los efectos extraóseos de la vitamina D no se conoce cuáles son los niveles óptimos. Y los efectos extraóseos de esos 3.500 genes o más que se modifican cuando se modifican los niveles de vitamina D, no se sabe exactamente cuál es el nivel de regulatorio, y hay una especie de consenso en pensar de que esos niveles extraóseos adecuados para la población, esos niveles de vitamina D para los efectos extraóseos adecuados para la población, están por arriba del corte de 30 nanogramos por decilitro, si no estarían en 40 y algunos hasta dicen 50.
Así que todavía eso es un tema de discusión de qué sería déficit de vitamina D. Pero lo único que hay, cuando uno mira las asociaciones, y yo voy a mostrar ahora simplemente ejemplos de asociaciones, es que, por ejemplo, si uno considera poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, la de Heinz, y lo compara con otra población como la del estudio GRH, que tienen concentraciones de vitamina D diferentes, las dos poblaciones, ¿sí? Uno se da cuenta y analiza la incidencia anual de diabetes, se da cuenta que la incidencia es 60% más baja, o sea, casi 2 de cada 3 pacientes que tienen niveles más altos de vitamina D no contraen nueva diabetes por cada año. Y esto es un dato impactante. O sea, obviamente la vitamina D tiene mucho que ver con el metabolismo hidrocarbonado. También la asociación que hay fuerte con respecto a déficit de vitamina D y mortalidad general y mortalidad cardiovascular. Carlos mostró recién que la suplementación no da efecto, pero la asociación entre deficiencia, si uno esto lo percentila, se ve claramente como la sobrevida de la población y la cantidad de eventos cardiovasculares está fuertemente asociada a los niveles plasmáticos de vitamina D. E inclusive la cantidad de eventos, el riesgo cardiovascular, ¿sí? El riesgo relativo de enfermedad cardiovascular es mucho más alto en los que tienen niveles deficitarios. Carlos decía recién que la conclusión de uno de los trabajos decía que no previene la enfermedad cardiovascular cuando lo que se mide es eventos. En realidad lo que ese trabajo muestra es que no previenen eventos, no que no previenen la enfermedad cardiovascular, que seguramente empezó 20 años o 30 años antes de los eventos. No se puede, esa conclusión a mí me parece falaz y después seguramente va a quedar para la discusión. Lo que no previene son eventos en pacientes que están muy avanzados de la enfermedad y obviamente en esa situación a nadie se le ocurriría tratar con vitamina D un paciente con insuficiencia cardíaca. De ninguna manera estamos pensando en esa situación. Y con respecto a hipertensión arterial, es cierto que hay muchos trabajos, pero hay muy poquitos trabajos prospectivos. Yo les voy a mostrar uno solo de ellos, hecho en Dinamarca, donde las 20 semanas, suplementación, esto es prospectivo, doble ciego, randomizado, suplementación con 3.000 unidades internacionales de vitamina D diarias, y se ve que obviamente los niveles de vitamina D que estaban muy bajos, de alrededor de 20, subieron hasta llegar arriba de 40, lo que es un nivel óptimo para lograr. Y lo que se ve con respecto a presión arterial medida por mapa, que es la otra característica, estos son presiones arteriales medidas por el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es como en realidad hoy se valora la presión arterial, se ve que la presión sistólica desciende 2.5 milímetros de mercurio y la diastólica alrededor de 2 milímetros de mercurio, sin cambios en la frecuencia cardíaca. O sea que evidentemente también la suplementación de vitamina D podría, por lo menos en el periodo de seguimiento de este estudio, que es corto y que obviamente es limitado en las conclusiones que se pueden sacar, modifican la presión arterial. ¿Es la vitamina D una droga antihipertensiva? No, de ninguna manera podemos decir eso porque no es una droga antihipertensiva, pero obviamente los mecanismos generales que produce, que genera modificaciones genéticas o de la expresión génica que produce, va a favor de que por lo menos hay una tendencia a descender la presión arterial. Y ahora vamos a ir específicamente sobre el resto de las situaciones mucho más actual, que es la problemática de la vitamina D, la deficiencia o insuficiencia de vitamina D con las infecciones. Yo no los quiero aburrir como alrededor de 20 trabajos y 3 o 4 metaanálisis que muestran claramente cómo bajos niveles de vitamina D se asocian con mayor índice de infecciones respiratorias de cualquier tipo. Pero vamos aquí específicamente a lo del COVID, por ahí que nos interesa. Claramente se ve que aquellos pacientes que tienen niveles suficientes, o sea, por arriba de 30 nanogramos por decilitro de vitamina D, están protegidos con respecto a tener una enfermedad por COVID severa, porque la gran mayoría de los que tienen enfermedad severa de COVID tienen deficiencia de vitamina D. Y por supuesto lo que tienen moderada, en ellos predominan aquellos que tienen niveles más altos de vitamina D. Inclusive nuestro grupo
acaba de hacer un estudio tipo ecológico con la información proveniente de 46 países, donde se ve claramente que tanto la letalidad como la tasa de mortalidad poblacional está en estrecha vinculación y tiene una asociación, por lo menos consistente, como se muestra también en otros estudios, entre prevalencia de niveles bajos poblacionales de vitamina D con respecto a letalidad y a mortalidad. O sea que también esta es una característica que me gustaría rescatar. ¿Y cómo es que se plantea que es la asociación de los niveles de vitamina D con esta facilidad o predisposición que se tiene para adquirir enfermedades infecciosas y tener complicaciones durante las mismas? Es que en esa regulación genética que la vitamina D produce, actúa sobre dos grupos más importantes de genes. Uno es toda la regulación metabólica, ¿sí?, que está obviamente fuera del análisis de esta información virológica. Y el otro es sobre el sistema inmune. Y sobre la inmunidad, a niveles de vitamina D, modifica tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. La vitamina D mejora el comportamiento de los macrófagos tienen más actividad, generan como si fuesen antibióticos biológicos, con una capacidad viricida superior, y disminuye la reacción inflamatoria, que ustedes saben que es en general la consecuencia de la complicación especialmente respiratoria que estos pacientes tienen. Y eso lo hace, si uno puede, acá tenemos un montón de marcadores que están medidos, que suben los marcadores antiinflamatorios y bajan los proinflamatorios, y eso lo hace tanto con las células que actúan en la inmunidad innata como también en la adaptativa. Así que obviamente vitamina D tiene una fuerte vinculación con la respuesta inmune del ser humano ante distintos tipos de agresiones, entre ellos, en este caso, la agresión viral. Y si este es otro estudio que recientemente publicado, hace una semana se publicó, donde estudio dividió a los pacientes que tenían complicaciones severas y los llamó grupo B, que eran sintomáticos, síntomas severos, y también con el grupo A son los oligosintomáticos. Se ve claramente que del grupo sintomático la concentración sérica de vitamina D es la mitad de aquellos que son oligosintomáticos o asintomáticos. Y los marcadores inflamatorios, en este caso ferritina, es prácticamente un 70-80% más alto. ¿Sí? Esos mismos autores dividieron y percentilaron los niveles de vitamina D y dividieron en tercilos y encontraron que los pacientes del grupo A, o sea, los que tenían esta enfermedad poco sintomática o asintomática, estaban prácticamente, la enorme mayoría de ellos estaban en los niveles más altos de vitamina D, y que entre los niveles que tuvieron los pacientes que tenían niveles altos solamente había uno solo que tuvo una complicación severa. Entonces, este es un hecho muy contundente en relación a la asociación que existe entre el nivel de vitamina D y severidad de la enfermedad. Por supuesto, en este caso 3, que son los que estaban en este gráfico, los tres, los marcadores inflamatorios altos están en los que tienen niveles más bajos de vitamina D, y en el que tienen los niveles más altos, los niveles de los marcadores inflamatorios son mucho más bajos. Y como ustedes ven, esto es así. Yo que sigo el tema, veo semana a semana en este tema de suplementación y COVID, creciendo el número de casos. Yo diría que hay como 7, 8 casos nuevos de suplementación cuando uno pone en PubMed vitamina D, suplementación y COVID-19. Ahora hay 89 resultados, entre los cuales hay algunos trabajos nuestros, ¿no? Pero lo interesante, cuando uno analiza qué dicen esos trabajos, hay 86 que dicen que sería beneficioso y solo 3 que dicen que sería neutro. La convicción de la comunidad médica en este sentido es muy importante a favor de que suplementar con vitamina D produce realmente beneficio, produciría beneficio sobre la enfermedad de COVID, a pesar de que todavía los trabajos definitivos no estén. Sabemos que la población que está en más riesgo
son aquellos pacientes envejecidos, los que tienen enfermedad cardiovascular, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen enfermedad respiratoria, que el virus se asocia al AC2, y que por esa asociación produce estrés oxidativo, vasoconstricción, citoquinas proinflamatorias y reacción fibrótica y obviamente genera hipoxia, ¿sí? y vasoreducción cardiopulmonar, y que si uno logra en esa situación de darle vitamina D, o el paciente tiene niveles más altos de vitamina D, los beneficios son posibles. Quizás es un gráfico que se puede seguir un poco mejor. La interacción que tiene la vitamina D con el sistema de renina-angiotensina. Ustedes saben que este virus de COVID se une al receptor 2 de la enzima convertidora 2, que es la que genera el 1,7, que sería la parte protectora del sistema renina-angiotensina, y queda desbalanceado el sistema, quedando mucho más activo la angiotensina 2, que es la responsable central de la lesión pulmonar, y esto hay muchos trabajos básicos que muestran a la angiotensina 2 como partícipe principal en la lesión pulmonar de estos individuos que van a tener mala evolución. Y que las estrategias hasta ahora contra el virus son, bueno, los antivirales con resultados variables, las vacunas que están llegando, esperemos que las tengamos muy rápido, todos estamos muy esperanzados en las vacunas, pero también está la posibilidad de tratar de incrementar las defensas para defenderse mejor de este virus, y en este sentido es donde nosotros estamos. Obviamente que la droga que bloquea el sistema de renina-angiotensina parecen dar defensa contra el virus, por eso todas las comunidades científicas y las sociedades científicas, incluyendo la SAC y la Sociedad Argentina de Hipertensión y las sociedades internacionales, dicen de que había que seguir usando el bloqueo del sistema de renina-angiotensina entre los pacientes hipertensos y no suspenderlos, o los pacientes con insuficiencia cardíaca. También hay trabajos que muestran que si yo suplemento con recombinante, con enzima convertidora 2 recombinante humana, puedo mejorar la evolución, ¿sí? Y también la vitamina 3 haría lo mismo. ¿Qué tienen de común estas tres estrategias? Es que las tres estrategias llevan a recuperar el equilibrio porque aumentan los niveles de enzima convertidora 2, con lo cual mejora la producción de 1,7 angiotensina, que es la molécula protectora del sistema renina-angiotensina, y quizás eso le pueda brindar al paciente protección pulmonar. De todo esto nosotros le apuntamos a la vitamina D, como sin desconocer el resto, y por eso es que el diseño que el doctor Tasker decía de este estudio, que llamamos CARET, apunta esencialmente que es un ensayo, el título completo es Colecalciferol para mejorar la evolución de los pacientes con COVID-19, y este es un ensayo aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de grupo paralelo, secuencial, controlado contra placebo, para evaluar los efectos de dosis altas, únicas y altas de vitamina D en la evolución de los pacientes. Este es un estudio que está proyectado para incorporar en 1.200 pacientes, que cuando lleguemos a 200 pacientes vamos a poder hacer un interim análisis, un análisis interino para poder decidir cosas con respecto a cómo sigue el estudio. Estamos muy cerquita de llegar a ese número. Los criterios de inclusión son aquellos pacientes que ya tienen confirmación de COVID por PCR y que van a estar en el hospital por menos 24 horas y que tienen buena saturación de oxígeno. Nosotros tampoco pensamos que la vitamina D le puede curar la insuficiencia respiratoria a los pacientes, pero estamos pensando que quizás pueda prevenir a que se produzca la insuficiencia respiratoria y que tengan estas condiciones de ingreso, más de 45 años, o hipertensión, o diabetes, o enfermedad pulmonar, cardiovascular, y obviamente hayan aceptado firmar el consentimiento. El estudio es muy simple. Después, dentro de las primeras 72 horas, el paciente es randomizado a 500.000 unidades en una sola dosis de vitamina D o placebo, ¿sí? Es un estudio contra placebo, y el estudio dura un mes en total. La primera semana se hacen el SOFA respiratorio como parámetros de evolución, y después, obviamente, las próximas 3 semanas los eventos clínicos y los eventos adversos quedarán registrados. ¿Cuáles serían las ventajas de suplementar con vitamina
pacientes con COVID-19 o inclusive para su prevención, que quizás que nosotros con ese trabajo no lo vamos a poder demostrar. Obviamente hay mucha evidencia bibliográfica contundente de asociación entre niveles séricos bajos de vitamina D y riesgo de infección por COVID, test positivos para PCR, aparición de complicaciones, especialmente respiratorias y de otras también, necesidad de soporte de oxígeno y ventilación y letalidad y mortalidad. Y además, la vitamina D tiene un costo mínimo, tiene un margen terapéutico enorme, el riesgo es prácticamente muy bajo, no necesita controles ni estudios específicos. Acá quiero, para que después debatamos, decir, nosotros no proponemos medir niveles de vitamina D, no necesitamos medir niveles de vitamina D en nuestra opinión, porque la mayoría de los pacientes que van a desarrollar la enfermedad van a tener niveles bajos. Y además, porque aunque yo le dé 500.000 unidades en una sola toma, nadie le va a pasar al paciente con el riesgo de ningún tipo. Así que para nosotros no debemos dosar vitamina D. No interfiere con otros tratamientos y además tiene la posibilidad del uso preventivo, que para eso también habrá que hacer los trabajos que diseñen y demuestren efectivamente, con un estudio adecuadamente diseñado para eso, que tiene alguna actividad preventiva en el caso de vitamina D. Se habló mucho de los ingleses, León mostró los ingleses que le daban el aceite de hígado de bacalao en su primer slide, y yo quiero decir que los ingleses son líderes en esto de la vitamina D. Inclusive hay un artículo reciente que se publicó la semana pasada donde ellos plantean, dice, existe entre las autoridades una falta de comprensión de cuál es el riesgo y la recompensa de darle vitamina D. El riesgo es casi inexistente y la recompensa puede ser enorme, con lo cual uno cuando actúa en medicina también pensando a nivel preventivo debe analizar, especialmente pensando con un pensamiento de salud pública en esta situación. Los autores resumen, dice, el resumen en el caso de suplementar con vitamina es el siguiente: tiene escasos inconvenientes, bajos costos, existen vidas en juego y una alta probabilidad de efectos beneficiosos, y decidir no actuar en salud pública también es una elección. Por eso es que los ingleses decidieron actuar, y acaba de salir publicado el Ministerio de Salud Pública inglés, junto con el National Institute of Health, sacó este statement, esta posición con la guía, y además con la indicación concreta de suplementar con vitamina D a la población. Ellos, por supuesto, se refieren al invierno, porque esto fue la semana pasada que salió este trabajo, esta posición del NICE. Así que nosotros creemos que suplementar con vitamina D a la población en riesgo, por lo menos a la población en riesgo, es realmente un balance costo-beneficio enorme. Y me parece que esto es un concepto esencial que, por supuesto, mientras esperamos los resultados de los estudios comparativos, para saber exactamente cuál es el resultado final, nosotros decidimos recomendar que hay que correr. Suplementemos con vitamina D a los pacientes en riesgo. El costo es bajo, y bueno, y dejamos el resto de la charla para la pregunta, que seguramente debe haber algunas. Muchas gracias, Felipe. La verdad que tuvimos tres muy buenas presentaciones con, como ustedes habrán visto, distintas posturas con respecto tanto al dosaje como a la suplementación y los beneficios de la vitamina D. Hay algunas preguntas del público que me parecen muy interesantes y los invito a los que tienen en su cabecita alguna pregunta que la agreguen en el chat
porque nos queda poco tiempo y sería una picardía desaprovechar la presencia de estos expertos tan importantes. La primera pregunta para el doctor Ferder, León. Acá preguntan desde México si, aparte de lo que ya nombraste, los frutos amarillos, tipo papaya, mango y demás, son fuente también de vitamina D que podrían ser utilizados también en forma poblacional preventivo para el déficit. ¿Tenés alguna información sobre eso? Y también preguntan, creo que Felipe ya lo dijo, pero si alguien tiene alguna información de cuál es el costo tanto del dosaje como del suplemento de vitamina D, también pregunta otro colega. León. Bueno, mira, primero vamos a pasar rápidamente a los alimentos. Los alimentos ayudan, pero no pueden ser una solución y menos en situaciones donde tenemos que elevar los niveles. Para que vos tengas ideas, por ejemplo, para comer pescado graso, que sería uno de los que más vitamina D tiene, necesitarías comer casi 3 kilos por día de pescado graso. Lo mismo pasa con huevos, que suelen tener vitamina D, pero la cantidad es impresionante. O sea que pensar en los alimentos, y frutas especialmente, por más que uno coma una buena cantidad de frutas, no llegás a aumentar los niveles de vitamina D como uno necesita. O sea que con los alimentos ayuda, y hay que comerlos, eso es parte de la comida sana, pero no es una solución. Acá yo quería hacer un pequeño agregado, si vos me permitís, un minutito, y es que cuando hablamos de vitamina D, vos fíjate que acá se plantean dos cosas. Por un lado, la problemática cardiovascular y por otro lado, la problemática infecciosa. Lo que pasa es que la vitamina D no es ni un antihipertensivo, ni sirve para la insuficiencia cardíaca, ni sirve para el miocardio específicamente. La vitamina D lo que es una hormona que regula los fenómenos inflamatorios inmunológicos. Si nosotros pensamos o ponemos a la enfermedad cardiovascular como una enfermedad inflamatoria, evidentemente tener niveles altos o normales de vitamina D es bueno porque va a haber menos inflamación, menos evolución arteriosclerótica o lesión de la evolución de la patología cardiovascular y por lo tanto es útil. Pero el problema es que todos los estudios que se han hecho tienen un error epistemológico grave. Y el error epistemológico grave es que para que vos hagas un buen diseño, no es un problema ni de dosis, ni un problema de diagnóstico clínico, ni un problema de niveles en sangre. El problema es entender cuándo se empieza la patología a ser tratada, cuánto tiempo evoluciona y cuándo el fenómeno de control inflamatorio en el proceso arteriosclerótico realmente puede llegar a tener efecto, en un efecto terapéutico. Se habla la mayoría de las veces hay que empezar con gente joven, con poca patología, y los estudios tienen que seguir por lo menos 10 años o más. Por lo tanto, la mayoría de los estudios están totalmente desubicados desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular. Es distinto en el caso del COVID o de las infecciones virales, donde ahí es mucho más específico. Y con respecto al dosaje, en dos palabras, depende mucho de cada país. O sea, en Estados Unidos puede llegar a valer $25 una determinación. Y por lo tanto, yo creo que el costo es alto en relación a los beneficios. Por lo tanto, no creemos que haga falta realmente, como ya lo explicó Felipe Serra, hacer dosajes y menos de forma regular. A lo sumo puede ser una vez, como dijo bien Carlos, y a partir de ahí no hace falta más dosajes. Carlos, una pregunta de los asistentes acerca de si vos crees que el dosaje de vitamina D no tiene un rol importante para el suplemento de vitamina D, si vos crees que puede ser un marcador para otras enfermedades, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o alguna otra cosa, donde el dosaje de vitamina D creas que te pueda ser útil. Y yo te agregaría una pregunta adicional. Es bastante común que el paciente te venga como tu paciente, es decir, ya con un dosaje hecho y ya suplementado. ¿Qué haces vos cuando te pasa esto? ¿Qué volverías a hacer con tu paciente hoy? Yo soy muy respetuoso de las creencias de los colegas.
De tal manera que si hay un clínico que lo está tratando con vitamina D por algún motivo en particular y tiene creencia en eso, yo trato de no interferir con el tema. No me cabe duda que la vitamina D, salvo que le agregue suplemento de calcio, es inocua. Cuando vos le agregás suplemento de calcio sistemático, es nociva. Eso se observó en el estudio de las mujeres, el WHI. Ahora, si el paciente no tiene ningún otro problema, que siga tomando lo mismo. Hay un tema muy complejo de la interacción con médicos. Yo nunca suspendo medicamentos, salvo que le hayan dado, yo que sé, un beta bloqueante, un asmático y venga en broncoespasmo, una cosa por el estilo. Y siempre hablo por teléfono con los colegas, le digo, che, mirá que se va. Bien, pero no tomo ese tipo de... Así que este paciente que te conté 10 años atrás, le digo que siga tomando la vitamina D, que espere que mejore la función ventricular y que sea muy feliz y punto de aparte. Respecto al tema si la vitamina D es un factor de riesgo o un marcador de riesgo, el tema es, digamos, cuando nosotros nos basamos en estudios pragmáticos, nosotros sabemos que a esos pacientes, por ese periodo, con esos niveles, esta droga no hace impacto. Y eso es lo que yo mostré de pacientes cardiovasculares. Lo que plantea el doctor Ferrer es interesante como especulación. Buscar pacientes jóvenes, muy sanos, evaluarlos anteriormente en otro enfoque, etc. Bueno, eso no se ha hecho, es extraordinariamente difícil de hacer y no hay ningún estudio diseñado con esas características. Pero quiero hacer una advertencia. La enfermedad aterosclerótica se puede observar aterosclerosis en bebés. Ahora, nosotros tratamos con pacientes que tienen más de 80 años con estatinas y la estatina reduce la mortalidad cardiovascular y la inflamación en pacientes de más de 80 años. Se han hecho estudios con drogas antiinflamatorias y las drogas antiinflamatorias también reducen eventos cardiovasculares. Es decir, que aun cuando la enfermedad aterosclerótica se recrea permanentemente. Por eso las estatinas bajan las placas vulnerables y bajan los accidentes vasculares, y si la vitamina D tuviera un fuerte efecto antiinflamatorio en la enfermedad aterosclerótica, hubiera dado algo en estos estudios de decenas de miles de pacientes. Pero si las especulaciones son válidas, yo lo único que puedo plantear es, en estos pacientes, en estas condiciones, sobre la base de estos estudios, no parece tener sentido tener una estrategia sistemática de dosajes de suplemento de vitamina D. Sobre el tema de que los niveles bajos de vitamina D marcan algo, no me cabe la menor duda. Yo creo que la propuesta que hicieron Leon Ferder y Inserra, de pensar que esta epidemia de déficit de vitamina D está vinculada a lo que podríamos llamar la alostasis contemporánea, digamos, a los incrementos de la renina, es una hipótesis realmente fantástica y brillante. El tema es si nosotros la podemos revertir con suplementos. Eso es lo que no sé. Gracias, Carlos. Felipe, prepárate porque hay un montón de preguntas para vos, todas relacionadas con el COVID, todas relacionadas con cuáles las recomendaciones de protección. Bueno, en este aspecto yo he visto y se ha comentado, en distintos países han recomendado sistemáticamente el suplemento de vitamina D en personal de salud, en personal de riesgo. Algunos países sí, otros países no. Los países nórdicos, hay países que suplementan sistemáticamente, otros que no. Y la pregunta de la mayoría es si uno considera que debía ser un suplemento a ciegas, vos algo de esto nombraste, y ese suplemento a ciegas, ¿qué dosis debiera ser? Si debiera repetirse o debiera... concretamente, ¿cuál es tu postura frente a la profilaxis del COVID con vitamina D? Sí, nos referimos a profilaxis, no quieren COVID, ¿no? Profilaxis. Bueno, eso es un tema debatido. Uno puede decir la dosis que se le ocurra y nadie se la puede rebatir porque compara actividad en distintas dosis. Pero en principio se sabe que nosotros dividir la población en dos, que es mayores de 65 años o pacientes que tengan alguna enfermedad crónica previa, diabetes, hipertensión. A esos pacientes, esos pacientes requieren notoriamente mayores dosis.
para tratar de subir los niveles plasmáticos de vitamina D, que eso sería el objetivo medible, digamos. Pero las mayores dosis implica una dosis que va entre 100 y 200.000 unidades mensuales. Nosotros sugerimos hacer 200.000 unidades para aquellos individuos que tienen mayores de 65 años. Que se pueden hacer 100.000 unidades quincenales, por ejemplo. Y dosis suministrada durante, hay trabajos que han hecho seguimiento de 5 años, no se ha reportado ningún efecto adverso vitamina D en ningún paciente de los seguidos en esos estudios. Hay 2 o 3 estudios hechos con dosis similares, inclusive algunos con dosis mayores. O sea, riesgo de utilizar esas dosis de 100.000 unidades mensuales para los más jóvenes o 200.000 unidades mensuales para los mayores de 65 años con alguna enfermedad, no hay ninguno. Y el costo de ese tratamiento, bueno, yo no sé demasiado de precios, pero el costo de ese tratamiento estoy seguro que no llega a ser el 20% de lo que es la medición plasmática, lo que cuesta la medición plasmática, con lo cual esto refuerza un poco más la idea de no tenemos ninguna necesidad de suplementar. Vamos a encontrar en los mayores de 65 años 80% de la población con niveles inadecuados de vitamina D, y a los que tengan buenos niveles, darle esa dosis que estamos proponiendo no le va a provocar ningún efecto adverso, y le estamos generando un gran ahorro al sistema de salud, sea cual sea, público o privado, no haciendo determinaciones inútiles que no nos van a cambiar la conducta, por lo menos a mí no. Solamente cuidado con aquellos pacientes que refieran antecedentes sarcoidosos que tienen un hiperparotiroidismo. Eso es el resumen de la postura, ¿no? O sea que, resumiendo, vos no recomendás el dosaje, sino la administración a ciegas en pacientes de riesgo. Sí, exactamente. No sé si había una otra parte que... No, está perfecto. León, hay una pregunta que tiene que ver con si hay alguna evidencia que la vitamina D tenga un efecto pleiotrópico sobre la placa de ateroma similar a las estatinas. ¿Conoces algo de eso? Bueno, yo te cuento. Nosotros publicamos el primer trabajo de la literatura, ya hace unos cuantos años, en modelos experimentales, donde es mucho más fácil trabajar. Si ustedes buscan en PubMed, a través de mi apellido, van a ver un trabajo hecho en animalitos lipémicos que generan ateroma, porque el gran problema son los modelos, porque vos sabés perfectamente que en general no es fácil obtener placas de ateroma, por ejemplo, en ratas o ratones, porque no hacen naturalmente aterosclerosis, por lo tanto, estos eran ratones con trastornos genéticos que tenían un trastorno, lo llaman ratones ApoB, porque no tienen un gen que los protege de la dislipemia y por lo tanto hacen grandes niveles de aterosclerosis y placas. Esos ratones nosotros los tratamos con vitamina D, y cuando vos das la vitamina D antes de que esté hecha la placa, evidentemente no hay placa, no se forma placa. O sea que claramente protegen. El hecho es que yo no sé qué pasa si vos tenés ya una placa muy avanzada, ahí la vitamina D. Porque yo estoy de acuerdo con lo que plantea Carlos, que evidentemente vos tenés algunas diferencias cuando das, por ejemplo, altas dosis de estatinas y lográs bajar el colesterol, y entonces en pacientes avanzados arterioscleróticos ves algún tipo de beneficio, cosa que probablemente no veas con la vitamina D, porque la vitamina D, vuelvo a decir, no es una droga, es un nutriente y además es una hormona, o sea que tiene efectos reguladores inflamatorios, no es un antiinflamatorio, por lo tanto, sí puede proteger el desarrollo de la placa, pero no quiere decir que va a actuar para hacer deshacer la placa. Pero evidentemente nosotros creemos que tener niveles de vitamina D a lo largo de la vida es un factor protector de la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis,
importantísimo, no para tratar individuos de 80 años, sí para individuos de 80 años es darle altas dosis de vitamina D, por ejemplo, para el COVID. Eso es una situación totalmente distinta, pero no para tratar la insuficiencia cardíaca, la hipertensión o la arteriosclerosis. Hay una pregunta, Carlos, que se refiere a si conoces algún estudio que hable de mortalidad cardiovascular en pacientes que consumen vitamina D por otra causa, por ejemplo, osteoporosis. No, digamos, si la pregunta es epidemiológica, no te puedo contestar. Ensayos clínicos sobre osteoporosis hay un montón desde ese punto de vista. Varios de los que yo mostré de mortalidad cardiovascular son pacientes tratados por osteoporosis. El estudio más importante que se hizo es el WHI, es el estudio de mujeres, que lo que hizo es randomizar a vitamina D con calcio o placebo. Y ahí lo que observaron es un beneficio muy pequeño sobre el tema de fracturas y no observaron beneficio cardiovascular e incluso un incremento de infarto cuando se asociaba a calcio. Es decir, que ese es un tema a tomar en cuenta, viste, la cosa, consuma calcio, consuma vitamina D para prevenir fractura de los huesos, no es un tema totalmente inocuo. Eso está bien documentado y bien publicado y es un tema que hay que tener muy en cuenta. Nosotros cuando diseñamos el estudio se discutió si era riesgoso dar niveles altos de vitamina D, estamos hablando de 500.000 unidades, que es una dosis masiva, si eso podía traer hipercalcemia. Realmente no trae hipercalcemia, no hubo ningún caso de hipercalcemia en ningún ensayo clínico con dosis elevadas de vitamina D. Pero si los pacientes están recibiendo suplemento de calcio es otro capítulo. Eso es un tema a tomar muy en cuenta. No sé si con eso le contesto la pregunta que se plantea. Sí. Déjame hacer un comentario, Marcelo, sobre esto. Adelante. Porque como yo soy nefrólogo, el uso de los suplementos de calcio asociado a vitamina D es de todos los días, ¿no? He trabajado muchos años en centros de diálisis y exactamente así, cuando uno lo usa asociado especialmente a situaciones de estado inflamatorio severo, como tienen los pacientes con enfermedad renal avanzada, que aparte tienen su estado inflamatorio severo por la enfermedad renal, el calcio que uno le da no va al hueso, porque uno se lo quiere dar para que vaya al hueso, no va al hueso, se va directamente a las arterias y calcifica las arterias. Por supuesto, ayudado en ese caso por vitamina D, inclusive esas arterias que tienen las células musculares modificadas, transformadas prácticamente en osteocitos, y depositan el calcio en el interior. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los suplementos de calcio. Eso es una advertencia muy importante. Un individuo que tome vitamina D debe evitar tomar suplementos de calcio, porque en ese caso sí si requiere tomar suplementos de calcio por alguna cosa, requiere controles estrictos. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, así que le voy a pedir a cada uno que haga una reflexión final, un mensaje para la audiencia, empezando por el doctor Ferder. Bueno, yo creo que lo importante es que no se soluciona tener niveles normales de vitamina D solamente tomando sol, sino que hay que tratar de disminuir los fenómenos proinflamatorios del organismo, tratando de bajar el estado que permite la síntesis de vitamina D, y eso significa la obesidad, la hipertensión, la diabetes, son todas causas que aumentan la respuesta inflamatoria y disminuyen los niveles de vitamina D. Si uno tiene estos factores de riesgo, generalmente conviene tomar una dosis extra de vitamina D para poder normalizar los niveles. Esto es fundamental. Y pensar a la vitamina D como una hormona reguladora y protectora cardiovascular, inflamatoria y de inmunidad, y no pensarla como una terapéutica para tratar situaciones establecidas, salvo en ciertas infecciones como podría ser el COVID o otras situaciones como el dengue, donde está claramente mostrado que es un... Doctor Carlos Tajer. Bueno, yo, digamos, resumiendo un poco lo que yo planteo en la revisión, en este momento diría que la vitamina D no tiene un rol muy importante en el tratamiento de los pacientes cardiológicos o en la prevención cardiovascular de pacientes de alto riesgo en relación a otras cosas que nosotros podemos modificar, como es la presión, el tabaquismo, la dislipemia, el sedentarismo, etcétera, etcétera.
hay muy fuerte evidencia al respecto. Nos quedan dudas de pacientes con más bajos niveles. El tema fisiopatológico de la vitamina D es verdaderamente apasionante y creo que es un tema abierto, y creo que el tema inmunológico es un tema muy, muy relevante sobre infecciones respiratorias. Creo que es un tema que todavía no tiene respuesta, pero yo apoyo lo que decía Felipe, que en este contexto, en esta circunstancia de tanta emergencia, parecería bastante lógico en todos esos grupos de alto riesgo donde se presume déficit de vitamina D, que el suplemento de vitamina D en este momento podría ser adecuado. Doctor Felipe Inserra. Sí, yo creo que, decía Carlos, me parece que es una ventana de oportunidad. Nosotros estamos esperando, especialmente en el ámbito de esta pandemia, la vitamina D tiene un efecto inmunomodulador. Es muy probable que la vitamina D regule en menos las respuestas exageradas que hacen los pacientes que van a tener enfermedad grave de COVID. Y yo creo que en población de riesgo, ya sabemos quiénes son, quizás sea la mitad de la adulta para definir población de riesgo. Pueden recibir, tenemos la oportunidad, y yo creo que hasta una responsabilidad sanitaria, ¿no? De una sustancia de bajo costo, ningún riesgo o prácticamente escaso riesgo. Bueno, la verdad es que hemos asistido a 3 exposiciones muy buenas, con mucha energía, con mucha pasión. Realmente hemos aprendido, yo he aprendido, y creo que todos los que estamos escuchando hemos aprendido mucho más de vitamina D de lo que sabíamos antes. Así que les quiero agradecer personalmente la dedicación a los 3 panelistas, a ustedes por estar presentes, y nuevamente a la Sociedad de Cardiología del Laboratorio Casasco por habernos brindado la posibilidad de disfrutar de este momento tan lindo.